Buenas noches, familia. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes, Emilce Medina de Vega. Estuve meditando sobre los días previos a la crucifixión de Jesús. El Señor sabía que caería sobre Él el peso del pecado del mundo, una carga inimaginable para nosotros, un dolor enorme, mucho más allá de lo físico. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, habla, entre otras cosas, de una charla que tuvo Jesús con sus discípulos. Les comentaba lo que estaba por acontecer. Les hablaba de su muerte y de su posterior resurrección. Vemos en Marcos 14, del 29 al 31, que en medio de esa conversación se levantó Pedro y muy seguro de sí mismo le dijo: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Y le dijo Jesús: «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía: «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». Yo pensaba lo siguiente: qué fuerte para Pedro escuchar que su Señor estaba anticipándole una traición de su parte, ¿no? Algo me llama la atención. Pedro no era cualquier persona. Él estaba muy cerca de Jesús. Pedro fue quien caminó sobre las aguas en medio de la tempestad. Era un discípulo fiel, muy cercano al Señor. Tal es así que Pedro fue uno de los escogidos por Jesús para hacerle compañía en los momentos de mayor dolor. Después de esa conversación que tuvieron donde Jesús le anticipó su traición, dice la palabra que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Me estremece pensar en ese momento. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, entristecido, abriendo su corazón a sus amigos más cercanos, expresándoles su angustia extrema. Y Pedro estaba ahí, era uno de sus hombres de confianza. Pedro tuvo el privilegio de ser uno de los 3 escogidos para acompañar a Jesús en sus últimas horas de vida. Sin embargo, más adelante la palabra nos cuenta de cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el concilio, Pedro ya no estaba tan cerca. Dice el Evangelio de San Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos para ver el fin. Pedro se transformó en un espectador. Le seguía de lejos. No quería que nadie lo identificara con Jesús. Dice Marcos 14:66, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: «Tú también estabas con Jesús Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y así le negó 3 veces, y escuchó al gallo cantar. Y en ese momento se acordó de las palabras de Jesús, el anticipo de la traición, y ahí le cayó la ficha. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Ya no podía volver atrás. Había traicionado a su maestro, a su amigo fiel, a aquel que estaba a punto de morir en una cruz por él. Yo pensaba, ¿cómo es posible que después de que alguien advierte algo tan puntual se puede caer de esa manera? ¿Qué pasó por la mente y el corazón de Pedro? ¿Por qué tomó distancia de Jesús? ¿Por qué no quiso identificarse como su seguidor? Leímos algo antes de la traición. Cuando Jesús estaba angustiado en el Getsemaní, Él no solo les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Además, les dio una orden. Les dijo: «Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pero, dice Marcos 14, del 37 al 38, vino luego, después de orar, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Aquí encontramos la respuesta. Pedro negó a Jesús porque su naturaleza humana le jugó una mala pasada. La noche más dura lo encontró distraído, durmiendo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera obedecido esa noche a Jesús y hubiera orado como el Señor le encomendó? Seguramente no se hubiera escondido, ni le hubiera negado. A nosotros también nos puede ocurrir lo mismo que a Pedro. Sabemos que necesitamos del Señor, pero muchas veces somos débiles. Tal vez somos flojos para buscarle, o quizás no nos estamos comportando como debiéramos y la culpa nos hace andar como Pedro, queriendo seguir a Jesús, pero de lejos. Hoy nuestro mundo está siendo conmovido. Muchos duermen, pero la palabra de Dios nos enseña que es tiempo de velar y de orar. Velar significa estar alerta para no ser sorprendido por el enemigo. Hoy es el tiempo de levantarnos, de tomar la decisión de seguir a Cristo, pero de cerca. Permanezcamos así, velando, en estado de alerta, unidos en oración, fortalecidos en Cristo y anclados en la fe. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere.